En los minutos que nos quedan vamos a continuar con la conversación que comenzamos la semana pasada acerca del libro de Números. La semana pasada yo le dije, el libro de Números es el cuarto libro de los primeros 4 libros de la Biblia, lo que se conoce como la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia o los libros de Moisés en el Antiguo Testamento. Y dijimos que el libro de Números, más que son 2 censos, y como producto de esos 2 censos le dan el nombre de números, pero más que números, de hecho, traducido literalmente del hebreo, se llama en el desierto, en el desierto. Y es la jornada del pueblo de Israel que había sido libertado de la esclavitud en Egipto, y una travesía que debió haber sido de 2 semanas se convierte en una travesía de 40 años. Ocurre durante esos 40 años que luego de estar un año en el monte Sinaí, Dios les dice que es tiempo de moverse y van a pasar por la región de Parán o el desierto de Parán, y al del desierto de Parán van a la región de Moab, y Moab queda justo frente a la tierra prometida. Y una de las cosas que es particular del libro, además de que es un libro de poesía, narrativa, legislación, hay muchas leyes que comienzan en el libro de Levítico, pero habla acerca del cumplimiento de muchas de estas leyes, las ceremonias y los rituales, y todo eso está contemplado entre las 3 secciones primordiales del libro, que son los 3 elementos o los 3 segmentos de ese viaje. Pero una de las cosas, hablamos la semana pasada en número 6, la bendición y lo que significa. Hoy voy a hablar acerca de un pasaje extraño, particular, pero con mucha significancia en cuanto a lo que es el Evangelio, la historia de Dios y cómo nos muestra Jesús de una forma bien específica. He titulado a esta plática La serpiente en el desierto, y es el capítulo 21 del libro de Números, el capítulo 21 del libro de Números, y voy a hablarle de 4 cosas hoy. Una de las cosas que vas a encontrar es que hay una enfermedad, hay una condición mortal, hay una enfermedad mortal, y vamos a ver qué se necesita para ser sanado de esa enfermedad. Hay una enfermedad que necesita ser sanada. Hay unos preparativos que vemos al pueblo de Israel llevar a cabo o participar antes de recibir el tratamiento, y luego el remedio o la medicina que trae la sanidad. Y por último vamos a aterrizar en cómo nosotros podemos obtener esa medicina. Hay un problema de salud, hay una preparación, hay una medicina, un aliciento, un remedio, y luego cómo tú y yo podemos obtener esa medicina. Esos son los puntos que voy a desmenuzar en los próximos minutos, y cómo la experiencia del pueblo de Israel y cómo Dios utiliza ese momento para traer a nosotros la buena noticia del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. Números capítulo 21, voy a leer los versos 4 al 9, y dice: Luego el pueblo de Israel salió del monte de Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Esta es una de las tantas quejas continuas que ve a través del libro de Números. Y ellos se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Y el verso número 8 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce, la ató a un poste, y entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Dígame que no está raro el pasaje. Dígame que no está raro. O sea, usted se queja de la comida y el director de la cafetería lo manda a matar. A primera entrada me parece exagerada la reacción, pero vamos a mirar que en realidad no hay exageración en la reacción, sino que hay una congruencia en la respuesta de Dios
ante la queja del pueblo. Entonces, lo primero que vas a ver aquí, ¿cuál es la enfermedad de la que estamos hablando? ¿Cuál es la enfermedad real de la que estamos hablando? Dijimos que los israelitas estaban atravesando el desierto, comienzan a quejarse de todo por todo y en especial la comida. Pero esta no era cualquier comida. El pasaje nos dice que ¿qué era la comida? Era maná. ¿De dónde venía el maná? Ellos ya se habían quejado de la comida. El maná era una provisión de parte de Dios que les llegaba todas las mañanas. Se habían hartado de lo que estaban comiendo antes y ya ahora se habían hartado de lo que Dios le había enviado directamente del cielo. Como resultado, inmediatamente, un verso detrás de otro, se quejaron y llegaron las serpientes. Serpientes dice que en la Reina Valera antigua, a muchos de ustedes les gusta esa traducción, la Reina Valera antigua dice serpientes ardientes. Y es una excelente traducción del idioma original porque no eran solo serpientes venenosas, sino que en el hebreo dice serpientes ardientes. Y no era una serpiente ardiente en el sentido de que la serpiente estaba en fuego, sino era por los síntomas que producía la picadura de esa serpiente. Te picaba la serpiente, te comenzaba a quemar el área donde te había picado la serpiente. Como resultado había una fiebre interna en todo tu cuerpo que te quemaba y te consumía. Te sentías que te quemabas por dentro y por último morías. Eso es el resumen, ¿verdad? Te picaba la serpiente, te picaba, te ardía y te quemaba al instante en el área. Luego se traducía a todo el resto del cuerpo, venía una fiebre sobre ti y al poco tiempo o a los pocos días morías. Eso es lo que llama una serpiente ardiente, sobre todo la Reina Valera, y en las más modernas, las traducciones más modernas al castellano, le llaman una serpiente venenosa. Cuando tú y yo leemos esto como lectores modernos, te decía hace un momento, nuestra reacción es, hay un par de cosas ahí que no encajan. Así que como buen cristiano yo siempre tuve esa pregunta, pero nunca la preocupación de irme a buscar. Así que yo voy a tratar de aclarar cuáles son algunas de las preguntas que usted podría tener con relación a este pasaje al mismo tiempo que vamos aprendiendo de lo que Dios quiere compartir. ¿Cómo es posible que Dios envíe serpientes venenosas? Porque la gente se quejó de la comida. Una de las cosas que más me ayudó a entender ese pasaje, que no es poético ni alegórico, fue una realidad. Este es un pasaje de los pasajes históricos. Entonces, al mirar los comentaristas de ese pasaje y al estudiar personas que entienden este estilo literario a mayor profundidad, nos dice que por el contrario, hay una notable correlación, una notable proporción, una notable consonancia y no una disonancia entre lo que el pueblo dice y lo que después sucede. En otras palabras, los estudiosos nos dicen, no hay una reacción exagerada, al contrario, corresponde con la realidad de su queja. En primer lugar, mira cuál era la queja. Se estaban quejando del maná. Se estaban quejando, recuerdan lo que era el maná, era un tipo de harina que Dios le enviaba milagrosamente con el cual podías hacer pasteles, podías hacer pastelería, podías hacer pan, podías hacer una serie de cosas, era dulce como la miel. Y recuerda que ellos están en el medio del desierto donde no había comida suficiente. Cada día les llegaba lo que ellos recibían como su alimento. Este era un testimonio directo de la mano y de la provisión de Dios para sus vidas. Era un testimonio directo, diario, del poder de Dios. Usted se imagina levantarse y ver ahí la despensa para el día y no tener que ir al supermercado. Imagínenselo. Entonces, llegaba ahí, estaba la despensa para todo el día, era testimonio directo, era una promesa de Dios cumplida, era evidencia del poder de Dios, de la fidelidad de Dios. Y aunque al principio estaban bien agradecidos, agradecidísimos los israelitas estos, agradecidísimos con el maná, pero ahora había que pasado el tiempo y le ocurrió, fíjense lo que nos ocurre a todos, que nos aburrimos con los frijoles negros, o nos aburrimos con los frijoles rojos, o nos aburrimos, nos compramos un carro y nos parece excelente. Es más, llevamos años ahorrando para comprarnos ese carro, ese automóvil.
Y luego de haberlo tenido 1 año, 2 años, 3 años, ya como que no nos gusta. Y nos aburrimos y nos cansamos. Eso fue lo que exactamente le había ocurrido al pueblo de Israel. La protesta por el maná era el síntoma externo de una condición profunda y mucho más interna. Era una profundidad lo que había en esa queja, que no era queja por la comida, por quejarnos. Quiero llevarte a otro ejemplo para ilustrarte ese principio que acabo de compartir. Volvamos al paraíso. Génesis 1, 2 y 3. La creación, el paraíso. Estamos en el principio de los tiempos, todo es perfecto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay separación de Dios. Tienes a Dios cara a cara, literalmente. Todas tus necesidades están satisfechas, no hay muerte, no hay enfermedad. En otras palabras, el lugar era perfecto. Jardín del Edén era un lugar perfecto. Tú puedes hacer lo que quieres. Ahora, Dios les dice, eres libre de hacer lo que quieres. Puedes hacerlo todo, excepto una cosa. No comas de este árbol que está en el centro del Jardín del Edén. ¿Y qué ocurre? ¿Qué usted cree? Yo no quiero las otras 947,000 cosas que se podían hacer en el Jardín del Edén. ¿Qué quiso Adán y Eva? Hacer la única cosa que le dijeron que no hiciera. Y los padres de adolescentes están diciendo, pero si es que es el hijo mío lo que está describiendo ahí. No estoy describiendo a los hijos, estoy describiendo la naturaleza humana en general. ¿Qué ocurrió en el Jardín del Edén? Viene una serpiente y les dice, ay, pero ¿qué va? ¿Cómo le vas a hacer caso a Dios? Si vas a estar mejor, no con todo lo que Él te ofrece, tú vas a estar mejor si comes de ese árbol. Porque todo lo que Él ha puesto aquí no es suficiente. ¿Está conmigo hasta aquí? No es suficiente. Tú deberías poder comer más que eso. Tú deberías poder tener más acceso. Deberías ser capaz de ir y comer del fruto de ese árbol. Porque probablemente ese es el mejor árbol de todos. Eso fue lo que la serpiente. ¿Y qué ocurrió? Que cuando el veneno espiritual que la serpiente depositó pasó del corazón al alma de Adán y Eva, dejaron de confiar en Dios. Y creyeron, lo que yo tengo aquí no es suficiente. El veneno pasó al corazón y al alma y llegó a ellos un descontento y una sed insaciable con todo lo que consumían. ¿Usted está conmigo hasta aquí? ¿Te imaginas estar en el cielo frente a Dios? La serpiente viene, trae tentación y ahora tú piensas que eso no es suficiente. De ese momento en adelante, eso es lo que nos está hablando Números, capítulo 21. En otras palabras, el paraíso mismo no era suficientemente bueno. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. En el centro de cada alma humana hay una profunda dislocación. Hay una profunda dislocación interior. Es como cuando un hueso está dislocado. Yo recuerdo una vez, una de mis hermanas se le dislocó la clavícula. ¿Usted ha visto a alguien con un brazo dislocado? ¿Qué trae un brazo dislocado? Insatisfacción, dolor, incomodidad, deseo de algo distinto. Y eso es lo que ha ocurrido en la vida del ser humano como producto desde el momento en que decidieron que el Edén y Dios no era suficiente. Cada alma, cada persona está dislocada de Dios, no está centrada en Dios. Cuando usted tiene un brazo dislocado, ¿qué hacen? Lo vuelven y lo ponen y usted ahora lo puede mover. Ahora usted, la cosa está funcionando una con otra y hay conexión. Nosotros hemos sido dislocados de Dios. El veneno relativamente de la serpiente, inofensivo en el cuerpo de estas personas, de los israelitas, era una imagen del veneno del alma. La queja aparente y sintomática de la comida era la queja de una insatisfacción profunda como producto de la condición de los israelitas en medio del desierto. La comida del cielo, ni el cielo mismo era suficiente. En cada uno de nosotros hay una sed insaciable que todo lo consume.
Hay una sed insaciable que no, si no es tratada espiritualmente, eventualmente no va a encontrar nada que sea lo suficientemente bueno. Tenemos una infinita capacidad para el aburrimiento, para la irritabilidad con cualquier cosa, hasta con las mejores cosas. Esta enfermedad, mientras más éxito tengamos, más rápido avanza en nuestra alma. Mientras más recursos tengamos disponibles, más avanza en nuestra alma. Cuanto más éxito tú tienes, más rápido te das cuenta de que tienes un pozo sin fondo en ti. Hay personas como Boris Becker, un tenista, ganó 2 veces el Wimbledon, una persona con recursos, con dinero, y él dice, había ganado 2 veces el Wimbledon, tenía todo lo que quería, todo el dinero que quería, todas las mujeres que quería, todos los automóviles que quería, y en ese mismo momento decidí quitarme la vida porque sentí que nada era suficiente. Sintió que nada era suficiente. A menos que haya una cura en nuestra alma, a menos que haya un antídoto en nuestra alma, a menos que haya algún tipo de cura, todos vamos camino de ser infelices con cualquier cosa y con todo. Escucha esto bien. Esa es la razón por la que mucha gente nunca se casa. Nunca consiguen a la persona perfecta y conocen a alguien hasta que no lo conocen, lo dejan. No, porque aparentaba ser buenísimo, pero tenía los codos sucios y ya de ahí no pude pasar. Algo, hay que encontrarle algo. ¿Y qué ocurre? ¿Usted se ha dado cuenta que cosas con las que usted era agradecido en su país, hoy somos los más mal agradecidos del mundo? ¿Por qué? Porque mientras más tenemos, más queremos. Ya no estoy satisfecho. Antes, soñar con la casa que tenía ahora, eso era de ricos. Pero ahora, más o menos clase media, yo quisiera ahora esta casa y este carro. O sea, cuando usted tenía 6 años y le decían que iba a tener todo lo que tiene ahorita, mucho o poco. Pero llegó aquí, ¿qué nos pasó? Nos contagiamos con los gringos. Se nos pegó todo lo malo que tiene. Lo bueno no lo aprendemos, pero lo malo sí. ¿Y qué ha pensado? No, pues ahora yo quiero más. La casa no es suficiente, la persona no es suficiente. ¿Qué pasa con gente? Se casan. Y ya ni el marido es suficiente, ni la mujer es suficiente. Pues vamos a divorciarnos y así nos buscamos una persona que sea suficiente. Algunos de nosotros somos tan infelices donde estamos en nuestra carrera. ¿Por qué? Porque no es suficiente. Hay gente que odia su aspecto físico. Y usted los ve que inclusive hay enfermedades degenerativas en cuanto al aspecto físico porque nunca es suficiente. Nunca va a ser suficiente. Hay algo en el centro nuestro que nos dice, tú estás espiritualmente enfermo. Hay un veneno en nosotros, hay un fuego inextinguible que todo lo consume y que consume cualquier cosa que tú arrojes a tu alma. Esa es la verdadera enfermedad que tenían los israelitas. No era queja por el maná, era una enfermedad del alma, la cual la queja de la comida era simplemente el síntoma de una enfermedad del alma. Hay 3 cosas que ocurren bien interesantes en este capítulo 21 antes de que llegue la medicina, el remedio a su vida. Y ellos pasan por esta experiencia de crecimiento, diría yo, crecimiento espiritual en medio del desierto. Cuando tú vas a tener una cirugía o un tratamiento médico, generalmente muy a menudo hay unos preparativos, ¿verdad? Lo que aquí le llaman los pre-ops. Hay unos preparativos antes de la operación, antes de la cirugía. Y eso es como que lo que le ocurre al pueblo de Israel en este pasaje. Hay 3 cosas que le ocurren. Primero, el problema. Antes de un cambio, esa es la primera cosa que les ocurre para enfrentar sanidad espiritual. El problema. Enfrentan un problema. ¿Cuál fue el problema? Se quejaron y vinieron las serpientes, los picaron las serpientes y se estaban muriendo. Ellos estaban súper bien. Según ellos no tenían problema del alma. Pero cuando se quejaron, llegó la consecuencia, comenzaron a morir físicamente, se dieron cuenta que la queja provenía de una profundidad del alma y una contaminación del alma. Y dijeron, espera, la cosa no es tan sencilla. Tenemos un problema en el alma. Pero mientras no hay problema, nadie se da cuenta de lo que hay. Escucha esto bien. El problema a veces es financiero, problema físico,
problema social, problema de cualquier tipo que sea, es casi el primer prerequisito, la primera preparación es un problema que te despierte. No sabes cuántas personas yo he encontrado que me han dicho es que el problema me trajo a Dios. ¿Por qué? Porque toda la vida has tenido el problema en el alma, pero no te habías dado cuenta hasta que surgió un problema real. ¿Están conmigo hasta aquí? El problema te acerca a Dios. Y usted diría, ay, pero es que yo no quiero problemas. Yo tampoco. Pero te estoy hablando de un principio teológico bíblico que te dice, Dios quisiera que nos acercásemos a Él sin tener problemas. Reconoce tu condición sin que tengas que vivir el problema. Pero nosotros decimos, no, primero me quejo del maná y ahí me doy cuenta. La primera preparación es un problema que te despierta. Segundo, amistades en buen estado, preparación. Esta es la segunda preparación para la sanidad espiritual. Yo quiero que tú mires cuidadosamente, te voy a leer de nuevo el verso 5. Dice, y comenzó, ¿quién? El pueblo, a hablar ¿contra quién? Contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto a morir aquí en el desierto? Era bien dramático. Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos. Usted sabe lo que es detestar algo. En idioma cotidiano, es que lo odian. Odiaban la provisión de Dios en su vida. Cuídate. Detestamos ese horrible maná. Protestamos contra ti. Le hicieron un piquete a Dios mismo, imagínate. Le hicieron una protesta. Así que el pueblo acudió a Moisés en el verso 7 y clamó. Ellos eran como un switch de la luz, se prendían solitos, como un fosforito, y se apagaban cuando venía el problema y se daban cuenta, espera que aquí fui muy lejos. ¿Qué pasó en el verso 7? Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. ¿Usted está viendo la diferencia entre el verso 5 y el verso 7? Primero están encendidos y le dicen la verdad a cualquiera, incluyendo a Dios, a Moisés, a los líderes, a quien fuera. En el verso 7, algo ocurrió que los lleva a una postura de humildad y de abrir su corazón. Hemos pecado al hablar contra ti, contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés, ¿qué hizo? Oró por el pueblo. Póngase usted en el lugar de Moisés. Usted está tratando de dirigir un bonche de gente en el desierto. Y dale, y se quejan de usted y le levantan calumnia y se quejan de su estilo de liderazgo y se quejan de todo lo que usted toma por decisiones y de repente, mira, nos equivocamos, ora por mí, porfa. Ahí se la dejo para que se siente. Pero ¿qué hizo Moisés? Oró por el pueblo. ¿Qué era Moisés? Un buen amigo. ¿Qué había ocurrido aquí? Que las amistades estaban en buen estado. En este caso, ¿qué hace Dios? Usa los amigos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos encuentros con Dios. Nuestros encuentros más profundos con Dios. Nuestros amigos nos ayudan a entenderlo, nos ayudan a crecer espiritualmente. Son amigos que lo discuten, lo dialogan contigo, simpatizan contigo, te dicen la verdad. Están a veces un poco más adelantados que tú espiritualmente. No puedes afrontar las dificultades en el desierto sin amigos. No puedes afrontar las dificultades en tu desierto sin amigos. ¿Y qué te dice la cultura? No le digas a nadie lo que está pasando en casa. Amenazado, mujer, hijo, perro, gato, todo el mundo el que se atreva a decir algo en la iglesia de lo que está pasando aquí. Porque los trapitos sucios se lavan en casa. Teología horrible, fatal. Dios te dice, tú tienes que tener gente en tu vida, centrados en Dios, adelantados en su jornada espiritual, que puedan caminar contigo, que puedan mostrarte tus lados ciegos, que puedan platicar, que puedan orar por ti, que puedan guiarte, porque en el desierto no vas a sobrevivir solo. Hay gente que entra aquí solito y no quieren ni que uno los salude, ni que no pasan por el área de visitantes ni por equivocación. Quieren entrar y salir y mientras menos me saluden mejor. No le dicen a nadie. En el trabajo que van a una iglesia tampoco. En el trabajo nadie sabe, en la iglesia nadie sabe y usted dice aquí entro y salgo y mejor. No lo vas a lograr. Te lo voy a decir desde ahora.
Tu crecimiento espiritual no solamente se va a debilitar si tratas de hacer las cosas solo, sino que posiblemente no lo vas a lograr. Hasta que tú estés en el lugar donde tú digas, ¿sabes qué? Yo no puedo caminar mi jornada solo. La cultura te dice, vive solo. Cristo te dice, yo te creé como parte de un cuerpo y de una familia. Y te voy a dar una iglesia imperfecta como tú para que camine contigo en esa jornada. Y mientras caminen juntos en este hospital de huesos secos restaurado, van a llegar a cumplir el plan que yo tengo para sus vidas. Eso es lo que le ocurre al pueblo de Israel. Dios tiene que revertir nuestros pensamientos porque estamos discipulados por la cultura. Y Dios dice, yo no soy la cultura. Yo cojo la cultura y la tomo y la vuelco al revés. La tomo y la vuelco al revés. Él está por encima de la cultura y siempre lo que nos da es mejor. Entonces, ellos tienen a Moisés en su vida y Moisés ora por ellos. El tercer elemento que ellos experimentan justo en el desierto, acuérdate que están entre la picada de víbora y la sanidad. Y están viviendo lo que te estoy explicando en este momento. Lo tercero que ellos experimentan es, entienden o llegan al fin de echarle la culpa a los demás. Llegan al fin de echarle la culpa a los demás. Esa es la tercera preparación para la sanidad espiritual. El verso 7 te lo voy a leer otra vez. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Cuando llegaron a Moisés, no le dijeron, hombre, si lo que hicimos fue quejarnos. Una quejita pequeña, pero es una exageración lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha mandado a matar aquí. No solamente nos sacó del desierto, sino que ahora nos trajo las víboras estas. Nos están acabando, nos están matando. No, que ellos dijeron, reconocemos que hemos pecado contra Dios y contra ti. ¿Qué hicieron en ese verso? Asumieron su responsabilidad, asumieron la condición del alma, no le echaron la culpa a la mamá, a la abuela, a la tía, a la experiencia de vida, sino que dejaron de ser víctimas y se convirtieron en victoriosos. De víctima pasaron a victoriosos en el momento en que reconocieron, a partir de hoy, yo no voy a permitir que esa circunstancia que cayó sobre mí, que quizás yo ni la busqué, pero no voy a echarle las culpas a nadie. Yo no, por ejemplo, yo he escuchado gente, dejo de ir a la iglesia, hace tiempo que no te veo. No, yo falté y ni me llamaron, ni me buscaron. Y yo los veía todo en Facebook, lo felices que estaban. Y nadie me buscó, y nadie me llamó, y nadie me lloró, nadie me extrañó. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Yo reconozco que pequé contra Dios, contra el cielo y contra ti. Así que aquí venimos. Y entonces eso cambió y transformó. ¿Y qué hizo? Los preparó para recibir. La sanidad espiritual comienza cuando el echar culpa se detiene y asumimos nuestra propia responsabilidad. Los problemas que despiertan, amistades que te mantienen en buen estado, y las amistades son como las casas. Hay que mantenerlas. Todas las casas están en deterioro. Si usted no mantiene su casa, ¿qué le ocurre? Se deteriora. Y eso es lo que ocurre con las amistades. Las amistades hay que mantenerlas y hay que decirle, ¿sabes qué? Te perdono. ¿Sabes qué? Me ofendiste. ¿Sabes qué? Yo te ofendí a ti. Pero ¿qué es lo que nos dice la cultura? A la que te hagan así, no le vuelvas a hablar. No, mejor me siento del otro lado de la iglesia. Yo no he visto eso aquí, pero en otras iglesias. Se cambian hasta de asiento. ¿Por qué? Porque no reconocen lo que es una amistad bíblica. Las amistades bíblicas, de hecho, este es gratis porque no está en el sermón de hoy. Las amistades bíblicas son creadas de forma sobrenatural. Están creadas por enemigos naturales. El resto de las entidades sociales, cuando usted crea amistades, pues porque todos somos maestros, todos somos abogados, o todos somos arrogantes, o todos somos blancos, todos somos negros, todos nos gusta la misma. Buscamos cosas en común y creamos círculos de amistades naturales. Una amistad cristiana es una amistad sobrenatural. Usted no tiene nada en común ni con el nivel de educación, ni con el país de origen, ni con el nivel social, ni con nada. ¿Saben? Lo único que tienen en común, un Salvador que se llama Jesucristo. Eso es lo que hay común
en las amistades cristianas. Cuando usted trata de manejar sus amistades cristianas como maneja sus amistades naturales, va directamente al fracaso. Porque en las amistades cristianas hay que pedir perdón con frecuencia. Hay que pedir perdón, hay que pedirse perdón. Son un trabajazo. Pero ¿sabe qué? Dios las usa para crear en nosotros más de su carácter. Y no dejarnos enchismados. Y no dejarnos enojados en el otro lado de la iglesia. Sino que llevarnos y decirle, ¿sabe qué? Yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Y quiero pedirte perdón. Esas se las dejo ahí para que asienten. No mucha sonrisa en esa. Pero me lo imaginaba. Punto 3, la medicina. ¿Cuál es la medicina? El remedio que va a traer sanidad. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la medicina en medio de estas picaduras de serpientes y de víboras? Y para mí esto fue lo más extraño de todo el pasaje. Y a lo mejor tú has pensado lo mismo porque es casi contraintuitivo y enigmático lo que ocurre después en este pasaje. Entonces le dijo Dios a Moisés, haz una figura de una serpiente venenosa. ¿Estás conmigo hasta aquí? ¿Ves la idea? Y átala a un poste. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. No hay cosa, aquí sí que Dios botó la pelota. Porque hay de todo tipo de razones por las cuales la serpiente en un poste no debió haber sido lo que él escogió. Psicológicamente no funcionaba. Si usted lo pica una serpiente y está a punto de matarlo, llega, mira, vamos a crear una de bronce bien grande y te vas y la mira, imagínese, eso era como una cosa así sadomasoquista. O sea, el trauma psicológico de enviar a alguien a lo que le está atacando es increíble, es inconcebible a nivel psicológico. Teológicamente tampoco funciona. Desde la perspectiva teológica. ¿Por qué? Porque los israelitas en Levítico 11 le dice que la serpiente es un animal inmundo, que no se asocien con ella, que no las tengan en su casa. Ellos conocen la historia de la creación y cómo la serpiente tentó a Adán y Eva y trajo el pecado como consecuencia. Teológicamente en esa época la muerte no solamente representaba a Satanás, sino la muerte y el dolor. Y Dios le dice, levanta una serpiente en medio del desierto. Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero ahorita la voy a contestar. La respuesta, el pueblo no la supo de Israel. Moisés posiblemente tampoco la supo, pero tú y yo hoy sí la sabemos. ¿Por qué? Porque Jesús tiene una charla fenomenal, una plática fenomenal con un religioso, un sacerdote llamado Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan y le explica claramente por qué la serpiente fue el símbolo que se escogió para ser levantada en el desierto. Le dice en Juan capítulo, voy a leer del 7 en adelante. Así que no te sorprendas cuando digo, este es Jesús hablándole a Nicodemo, un religioso que tenía hambre de Dios. Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Le digo, tú no entiendes, porque lo que es del Espíritu tiene que ser explicado por el Espíritu. Y él está diciendo, tú tienes que nacer de nuevo, pero en lo natural no lo puedes entender. ¿Qué le dijo Nicodemo? Pues, ¿cómo es posible que sea todo esto? O sea, yo no puedo entrar de nuevo al útero de mi mamá. Y ahí él preguntó a Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. En otras palabras, has leído la Biblia, pero has perdido el principio. Has perdido lo fundamental. Has perdido la vida y no me has encontrado a mí en las Escrituras. Eso es lo que le está diciendo. Tú puedes leer la Biblia y no encontrar a Jesús y eso será un gran problema. Así como Moisés, está en la explicación de Jesús a nacer de nuevo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá, así, en otras palabras, así mismo, en la misma condición, deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo, este es el pasaje más famoso de toda la Biblia, por lo menos del Nuevo Testamento. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Ese es el contexto y un poco la conversación que Jesús y Nicodemo están teniendo entre ellos. Él le está diciendo a Nicodemo, él le está diciendo, es uno de los pasajes ejemplares de cómo Jesús explica quién Él es. Pero Él le dice a Nicodemo, como la serpiente en el desierto, como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Pausa por un momento, porque lo que era la serpiente, ahora soy yo. ¿Está siguiendo esa línea de pensamiento? Yo te expliqué lo que era la serpiente y Jesús le está diciendo lo que era la serpiente, ahora soy yo. No es posible que Jesús sea como la serpiente de bronce. Esa es mi primera reacción. Pero Él le está diciendo a Nicodemo, yo soy ahora como la serpiente de bronce. Y la clave está en un pequeño verso que Pablo le escribe a la iglesia en 2 Corintios. Estoy entrando en una parte bien teológica. No se duerma, porque esto tiene implicaciones en su vida eterna. Pero a las 2:15 de la tarde está fuerte. Pero usted mantenga los ojos abiertos. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Ahora, ¿qué significa esos pasajes tan bonitos? No puede ser que Dios se convirtió en pecador, porque hasta el mismo final, hasta el momento final de su crucifixión, Él no odió, Él amó. Hasta el momento final de su crucifixión, Él no condenó, Él perdonó. Decía, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él mostró amor, mostró perdón, mostró sacrificio. Le pedía a Dios por la gente que lo estaba matando en la cruz. Él no se volvió pecador, pero se volvió pecado. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Él se convirtió legalmente en la serpiente malvada del pecado y obtuvo lo que la serpiente merecía. ¿Está conmigo hasta aquí? Él no se convirtió en pecador, pero el pecado cayó sobre él. Y él cargó el peso literal, no simbólico, literal, lo cargó completamente en su cuerpo. Lo que la serpiente merecía, Él lo cargó para lo que dice Pablo, podamos ser justicia de Dios. Él obtuvo, Él cargó lo que el mal y el pecado merecen. Cuando Jesús dijo, yo tengo sed, piensa en eso, el Hijo de Dios dijo, yo tengo sed. ¿Qué recibió? El veneno. Y recibió la sed de la insatisfacción infinita que todo lo consume. La insatisfacción, la sed de insatisfacción que tú y yo cargamos como producto del pecado, Él la cargó en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, me has abandonado, le cayó encima el infierno de la insatisfacción eterna. Recibió el veneno, lo sintió y lo cargó. Lo experimentó para que tú y yo pudiéramos ser sanados. Recibió lo que merecíamos para que tú y yo pudiésemos ser ¿qué? Sanados. Isaías 53, ¿qué dice? Él llevó nuestras enfermedades. Por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Cómo puede perdonarnos Dios? Porque Él tuvo que ser levantado para perdonar. Porque Él soportó la sed infinita. Él soportó la dislocación eterna. Él soportó el último fuego espiritual inextinguible en nuestros huesos, la insatisfacción en nosotros, y la cargó en la cruz por ti y por mí. Jesús era la medicina de nuestra alma. Jesús se convierte en la medicina de nuestra alma. Él cargó en la cruz todo el pecado de nuestra alma dislocada. Él cargó todo el pecado. Entonces, si Él es la medicina que se levanta en la cruz por nosotros y por el perdón, lo que hace Números 21, ¿qué es?
apuntarnos al Evangelio de gracia y apuntarnos hacia Jesús. Jesús le estaba hablando a Nicodemo de la serpiente en el desierto. ¿Cómo es posible todo eso?, le dijo Nicodemo. ¿Y qué le dijo Jesús? Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Eso no es simbólico. Hay gente que lo traduce, eso es simbología y paralelo. Mentiras. La realidad es que él estaba diciendo, la serpiente que representa el mal, yo ocupé el lugar de esa serpiente y allí colgué en aquella cruz donde el mal, el pecado y Satanás debió haber colgado para pagar el pecado de la humanidad completa. Él no lo cargó de forma simbólica, cargó el pecado del mundo sobre sí en aquella cruz y se levantó como la serpiente sanadora. Ahora, ¿cómo puedo yo tomar la medicina? ¿Cómo la puedo accesar? ¿Qué le dijo Moisés al pueblo de Israel? ¿Qué le dijo Moisés al pueblo de Israel? Mira la serpiente, verso 9. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces, todos los que eran mordidos por una serpiente, ¿qué hacían? Dígalo con fuerza. Dígalo otra vez. Porque ese es el ejemplo más vasto, más hermoso, más increíble del Evangelio. Miraban la serpiente de bronce y sanaban. En otras palabras, no le decía súbase a la serpiente para que sane. No le decía tienes que acercarte y tocar la serpiente para que sane. Tienes que tocar y besar el fin del poste para que sane. ¿Qué él dijo? Para sanar solo tienes que mirar. Usted nace mirando. Usted no aprende a mirar. Una persona inclusive parapléjica puede mirar. ¿Qué estaba diciendo con eso? Para tú recibir sanidad no tienes que hacer nada más que ¿qué? ¿Qué nos dice la religión? Cuando una persona llega nuevo a la iglesia, me dice, quiero entregarle mi alma a Dios. ¿Y sabes cuál es la segunda pregunta o la primera pregunta que me hace? ¿Qué tengo que hacer? ¿De dónde usted cree que viene esa pregunta? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que dejar? ¿Dónde tengo que dejar la botella? ¿Dónde dejo el cigarro? ¿Dónde dejo la novia? ¿Dónde dejo a quien sea? ¿Y cuál es la respuesta que Dios nos da a través de Moisés número 21? Es la misma que está en Isaías 45, 22. ¿Quieres escucharla? Ok, te la voy a dar como quiera. Miren a mí y sean salvos. Miren a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. ¿Qué nos está diciendo Él? ¿Qué nos está diciendo Él? Nos está diciendo, esto no tiene que ver con lo que tú hagas. No hay nada que tú tengas que dejar, ni subir, ni hacer, ni trepar, ni hacer. No depende de tu desempeño. La religión, toda religión humana nos dice, tú tienes que llevar esta serie de reglas, tú tienes que hacer esta serie de cosas, tú tienes que limpiarte y tienes que hacer. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Moisés? Para tú ser sano, ¿qué tienes que hacer? Mirar. Todavía estamos en la conversación de Jesús con Nicodemo. Jesús le está explicando a Nicodemo cómo es que funciona esto de nacer de nuevo. Cuando usted va a nacer, ¿qué usted tiene que hacer? Usted ni lo planifica, simplemente usted aparece por ese canal y vio la luz. Alguien tuvo que hacer algo, claro. Alguien tuvo que cargarlo. Alguien tuvo que hacer sacrificio, alguien tuvo que hacer algo por usted. Pero que Él le estaba diciendo, no solamente necesitas ser perdonado, necesitas ser sanado, pero para hacer lo que Dios quiere hacer por ti, tú tienes que poner a un lado tu yo, tu iniciativa, tu ejecución, tu desempeño, tu insatisfacción y todas aquellas cosas que tú piensas que te hacen religioso y que te acercan a Dios. Él le dijo a Nicodemo, esto es como un nuevo nacimiento. Tú no tienes que hacer nada. Alguien lo tiene que hacer por ti para tú poder nacer. Eso es nacer de nuevo. Decirle, Señor, yo abro a ti mi corazón, acepto tu sacrificio en aquella cruz por mi pecado. ¿Qué tengo que hacer? Mirar. ¿Qué tengo que mirar?
a Jesús con gotas de sangre, a Jesús colgado en aquella cruz, a Jesús clavado por mis pecados, a Jesús llorando por un futuro restaurado y redimido por mí. ¿Qué tengo que mirar? A Jesús crucificado, muerto y resucitado. Esta es la diferencia fundamental y era lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. No hay nada que tengas que hacer. Lo único que tú tienes que hacer es mirar. En otras palabras, recibir. Y eso ofende nuestro ego religioso. ¿Por qué? Porque en nuestro ego religioso pensamos que mientras más tiempo llevamos, más hacemos, más leemos la Biblia, más participamos, más damos, más diezmamos, que nuestra relación con Dios va mejorando. ¿A qué nos lleva ese desempeño? A una insatisfacción profunda de intentar y nunca alcanzar, porque nunca somos lo suficiente. Y la gente se siente que yo no soy suficiente. Pues ¿sabes qué? Nunca fuiste suficiente y nunca vas a ser suficiente. Por eso Él vino y te dijo: no tienes que hacer nada, porque nada que tú haces es suficiente para acercarse a su santidad, a la santidad de Dios. Lo único que tienes que hacer es mirar. Y cuando tú te das cuenta que lo único que yo tengo que hacer es mirar, aceptar y recibir, se me caen las capas religiosas completas. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante mi conducta es agradecimiento. Gracias por tu crucifixión, gracias por tu resurrección, gracias por mi perdón, gracias porque cada día me ama, gracias porque cada día tu misericordia es nueva, gracias porque tienes un plan para restaurarme a mí, a mis hijos y 1000 generaciones por venir. Y entonces comienzas a desarrollar una relación auténtica con Dios y no una relación religiosa con Dios basada en el desempeño. Y por eso cuando se te acerca una persona, no importa quién sea, puede ser médico o prostituta, puede haber usado drogas anoche o puede ser una persona que lleva 80 años. Todos somos iguales porque todos pecamos y fuimos destituidos delante de la gloria de Dios. ¿Y qué significa? Que todos necesitamos del perdón. Y la única forma de obtenerlo es ¿cómo? Mirar. Hay gente que me dice: es que no me siento digno. Es que usted no conoce mi historia. Es que creo que Dios me está castigando por todas las cosas que hice. Cada acción tiene consecuencias. Hay consecuencias y los vimos en el Números 21. Pero Dios no es un Dios que te castiga ni que te guarda una cuenta porque tú hiciste mal. Porque para Él tú estabas mal desde el principio. Es que a veces no acabamos de entender eso. Usted nunca ha estado bien. Usted siempre ha estado mal. Hay consecuencias para cada acción, buena y mala. Es la ley natural. Pero en la gracia de Dios, lo que nos cambia no es un deseo de recibir de Dios, es un agradecimiento por lo que ya Él hizo por mí. ¿Te ves la diferencia? Yo no hago para que Dios me dé, porque yo no merezco nada de lo que Él me dé. Yo no puedo comprar a Dios con mi buen desempeño porque no existe. Pero yo sí puedo agradecerle a Él y vivir una vida santa y pura cada día. ¿Por qué? Porque quiero agradarle, porque quiero servirle, porque vivo rendido delante de Él. Eso es parte de lo que nos está. La salvación no es hacer, sino es ver la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Él es la verdad y la vida. La salvación no es simplemente suscribirse a doctrinas, sino ver lo que Él ha hecho. Verlo tomar el veneno por ti y decir: ahora yo conozco mi valor. Yo soy valioso para Él porque Él dio su vida por mí. Ahora yo conozco el autor de mi salvación. Él ocupó mi lugar. Ahora yo conozco mi Salvador. Quiero invitarte a ponerte de pie. Y esto es lo último que te quiero decir. Deja de confiar en tu hacer y mira su hacer. Tú naces de nuevo en el instante en que finalmente tú dices: no soy yo, nací por el trabajo y el sufrimiento de alguien más, no por nada que yo haga. Padre, acéptame por lo que Jesús ha hecho por mí. Eso trae agradecimiento y gozo y restauración cada día. Quiero invitar al equipo de oración que me acompañe. Si deseas recibir oración, deseas que alguien una su fe por ti, si hay una necesidad, si hay una enfermedad,
si hay deseo de reconciliar tu vida con el Señor, si hoy tú estás aquí y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero darle mi vida a Jesús. Yo quiero rededicarle mi vida a Jesús. Ahí donde tú estás, tú puedes abrir tu corazón a Él y vivir una vida restaurada por Él con solo mirar a la cruz del Calvario y mirar al Cristo resucitado. Oremos. Señor, te doy gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu palabra, por la forma en cómo te presentas en ese capítulo 21 del libro de Números y hacernos comprender que solo es posible a través de ti. Y por eso damos gracias, porque tú nos has perdonado y nos has sanado. Gracias por mostrarnos hoy cómo recibimos ese perdón y ese amor, no haciendo, sino mirando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Él torne su rostro hacia ti y sea compasivo contigo. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Y si estás con nosotros por primera vez o primera vez en mucho tiempo, me encantaría poder saludarte en el área del lobby donde dice conexión de huéspedes. Y si estás aquí para la reunión de información del campamento, no te olvides, al fondo a la derecha en el área de niños. Gracias por estar aquí.